Bonsoir, Blaireau Actonix. Hola, en esta continuación de los sitios paleontológicos que encontramos en Valsequillo, nos vamos a ir de la Barranca del Francés a la península de Tetela, a un lugar que se llama Huellatlaco, en medio del lago. Y bueno, vamos a visitar este lugar que sin duda es el más polémico de toda la zona. Desafortunadamente, hace poco tiempo, en lugar de respetar el sitio, alguien lo vendió o, como decimos aquí, se agandalló el lugar y hay hoy una casa en un sitio arqueológico. Es increíble. Ya luego lo veremos. Una vez terminando de hablar del tema de Huellatlaco y todo lo que se encuentra ahí, vamos a visitar del otro lado un sitio bien interesante porque es la conjunción de dos ríos, el Alceseca y el Atoyac. Hoy está inundado, que se llama El Horno. Vamos a ir ahora por, por tierra a ver un lugar que se llamó Huellatlaco. Ya luego me acercaré con el kayak. Es el lugar más polémico de todas las zonas paleontológicas de aquí de Valsequillo. Ahí por ahí de la época de los 60s, habiendo ya descubierto por esta zona en la que voy transitando y más adelante otro lugar que espero también ahorita poderles mostrar desde lejos porque normalmente está inundado, que se llama El Horno. Restos del tipo de mamut que había aquí en la zona, es cuaternario, que tiene incrustado un proyectil de sílex. Y esto en su momento pues permitió, a través de los estudios que hizo un médico que no es arqueólogo, el doctor Armenta, que es muy interesante, luego les daré más detalles, y qué bueno que era médico, me parece, porque nadie le hizo caso, pero bueno, él se movió y logró algunos proyectos de investigación internacionales. Entonces la zona de Huellatlaco es súper polémica porque los estudios que hacen, no de los restos arqueológicos que encuentran, sino de la datación de la zona donde los encuentra, nos da una barbaridad de años, ¿no? Algo así como entre 200 y 300 mil años. Y obviamente una de las conclusiones que sacan y establecen es que, bueno, pues entonces hay una población en América que no tiene nada que ver con nada, ¿no? O sea, 200 o 300 años casi antes de lo que se considera o se acepta por el tema de los hallazgos de Clovis y estas puntas de esta tecnología, vamos a decir, puntas de flecha que encuentran en Estados Unidos y que se data la población de América por más o menos ahí en los 13.000. Luego hay algunas dataciones más digamos anteriores, que marcan más antigüedad. Entonces voy a ver si me puedo parar por aquí porque nos estamos acercando a una península que es Tetela, ahora San Baltasar Tetela, y Tlaco en náhuatl quiere decir en medio. Entonces Huellatlaco es así como estamos en este lugar del lago. Recordemos que hablamos de la presa actual, pero del lago prehistórico también. Y bueno, pues estas excavaciones son súper polémicas. Por cómo han sido datadas. De hecho no se publican y es uno de esos escándalos de ciencia, porque vamos, los trabajos están bien hechos y posiblemente las implicaciones son las que no están bien interpretadas. Pero bueno, vamos entonces a ver si podemos ver Huellatlaco. Yo lo visité hace muchísimos años y todavía pude ver la zona de las excavaciones. Sin embargo, después del año
posiblemente 2000, por seguro en el 2011, y en forma súper irresponsable venden el área. Y bueno, pues hay una casa que está construida. Vamos a ver qué podemos ver desde acá. Como pueden ustedes ver, estamos en uno de esos lados de, digamos, de lo que es el estrecho que forma la península de lo que es Tetela. Y bueno, voy a tratar de acercar lo más que pueda para que tengamos una mejor panorámica del lugar. Hoy está verdaderamente bajo el río, el nivel del lago, pero a ver si lo podemos mostrar, porque precisamente voy a tratar de hacer el zoom, y es precisamente esa casa y esa zona que les estoy mostrando, donde se construye encima de lo que era el sitio de Hueyatlaco. Como está bastante bajo, me voy a seguir caminando por aquí, a ver si llegamos a algún buen lugar. El sitio ha tratado de ser investigado a través del tiempo. En el 2011, personas relacionadas con la primera investigación deciden volver a venir, pero pues se encuentran ya esas fotografías que les muestro. Aquí es donde yo llego y bueno, vemos ahí esa casa del fondo. Ahí les pongo una foto de la que tomaron ellos en el 2011, pero bueno, esa parte que vemos ahí como de tierra blanca, en este momento lo vamos a ver. Ahí hay unas excavaciones que pues ya están cubiertas, y aparte encima pues construyen la casa, lo cual digo, da pena, ya lo voy a decir 3 o 4 veces más. Del otro lado está esta barda. Traté de llegar por ahí, pero no me fue posible. Estoy aquí parado afuera de la zona de Hueyatlaco. Ahora es propiedad privada y la verdad me costó mucho trabajo llegar, pero ahí te voy a tratar de hacer una toma girada para que puedan ver ustedes el lugar. Es una pena que no se haya cuidado. A pesar de todas las controversias, hay hallazgos paleontológicos. Entonces, hijo, es un tramito y da mucha vergüenza. Pero así somos. Ups. Vamos a ver, estoy viendo hacia el lago para mostrarles el cerro de Toluquilla, que estará, digamos, a unos 3 kilómetros. Es muy importante este tema por lo que ya les comenté del Jalnene, luego lo voy a volver a referir acá, más o menos a 3 kilómetros. Y bueno, mencionar que la primera investigación se da con investigadores americanos junto con el profesor Armenta de la UAP. En esta zona él descubre varias cosas y crea un proyecto internacional. En 1962 vienen a hacer las excavaciones, luego en el 64 y vendrán luego en el 2003 hasta esta última que les dijera yo. Ahí estamos viendo más o menos donde, bueno, ahora esto está descubierto, pero normalmente está lleno de agua, el nivel está muy bajo. Y vamos a lo que quiero que se fijen es un poquito donde yo estoy y el desnivel que tenemos, ¿no? Ahí podemos ver una foto antigua de lo que es la excavación, obviamente sin la casa, y podemos ver esta bajada. Hay un desnivel al menos de 3 metros, ahí se hacen unas zanjas que más adelante les voy a mostrar, concretamente en esta zona. Esta casa es la que la construyen ahí. Y bueno, ya no puedo digamos estar mucho más. Empezó a ver varias gentes por ahí que salieron. Como me vine por la ribera, pues es una zona federal. Aquí podemos ver una foto de 1973 en uno de los regresos que se hacen a trabajar. Esta es una del 2004. Si ven, ya hay algo de la construcción, pero todavía se está pudiendo trabajar las trincheras. Y esta última de la
investigación alemana del doctor Ecke Günther de 1973. Vamos a empezar por explicar, para los que no lo saben, o recordar un poco cómo estamos midiendo el tiempo, las épocas. Estamos en lo que llamamos el periodo cuaternario, incluso en el que vivimos. Y tiene, digamos, una época que le llamamos Pleistoceno, que es de la que vamos a hablar, y donde ahora estamos viviendo, digamos, que sería el Holoceno. Pero entonces, decir primero que el Pleistoceno es de hace 2.6 millones de años hasta hace 11.700 años. Eso es lo que se considera el Pleistoceno y está dividido en diversos momentos, ¿no? Como el Pleistoceno temprano, el medio y lo que es el tardío. Ahora nosotros, nuestra época es el Holoceno. Pero también podemos considerar, por esto que vamos a hablar aquí de Hueyatlaco, y es donde se va a hacer parte de la polémica, lo podemos hablar en términos de los periodos glaciales. Sabemos que la teoría más aceptada de población de América es que hay una glaciación, es decir, se llena de hielo el Polo Norte y por ahí van a poder pasar de Asia, la zona esta de Bering a Alaska y luego poblar el continente americano. Y tenemos una referencia que se encuentra, la que era aceptada todavía por la ciencia, aunque ya está muy cuestionada, que es la población de Clovis. Ahí encuentran unas puntas, por cierto, que no he visto yo jamás aquí en México, muy desarrolladas, muy complicadas de hacer, por un rebaje que tienen, donde se va a apretar, digamos, la punta de la lanza o de la flecha, y lo datan en 13.500 años, y es lo que está considerado como el momento en que el ser humano llega a América, ¿no? Y lo que vamos a ver en Hueyatlaco es otra cosa súper, súper diferente. Entonces, lo que les quiero mostrar nada más es que aquí lo podemos ver en función de las glaciaciones, ¿no? En el Pleistoceno temprano, antes de la glaciación, y luego por zonas, normalmente de Estados Unidos, les van a empezar a poner nombres. Por ejemplo, el periodo nebraskian de Nebraska, ¿no? De glacial. Ya nos vamos acercando al Pleistoceno medio. Luego hay un interglacial, luego viene la glaciación Kansas, luego hay otro periodo interglacial, la glaciación que digamos miden o ven en Illinois, se llama Illinoisian, y la que quiero digamos remarcar ahorita es el periodo interglacial que se llama Sangamoniano o Sangamonian, porque este se da de 80.000 hacia atrás hasta los 200.000 años y va a ser muy importante para algunos de los hallazgos de Hueyatlaco. Luego viene la última glaciación, que es la de Wisconsin, la wisconsiniana, vamos a decirle así, ¿no? Ya en el Pleistoceno tardío, y aquí es, digamos, a partir ya del 11.700, ¿no? Entonces, en este periodo tardío es cuando se supone que vienen a América, pero pues como les digo, ya está bien cuestionada esta situación y lo vamos a ver aquí. Bien, ¿qué es lo que sucede en Hueyatlaco? Vamos a empezar primero por ahí de 1957-59 con este profesor de la UAP, Juan Armenta, que les digo, pienso que es médico, estudió alguna cuestión en el área médica por sus comentarios, por cómo analiza la ruptura de huesos. Y él, digamos, se dedica, promueve mucho el departamento de lo que va a ser de paleontología o de historia de este tipo de cuestiones ahí en la UAP y en la Universidad Autónoma de Puebla, para los que no son de aquí. Y él encuentra varias cosas. Lo primero es una muela que tiene insertado un proyectil de sílex, luego se los voy a mostrar, que es el sílex, la obsidiana, un poco diferenciárselos,
y encuentra también huesos que muestran restos de, digamos, de cacería o de consumo de carne en el lugar. Y este tiene, por ejemplo, uno se muestra cómo está cortado con algunas de las herramientas de ese momento, cómo está cortada la carne y queda marcado el hueso. Encuentra también la pelvis de un mamut. Hay dos, vamos a diferenciar, había mamuts y los mastodontes, que luego va a ser bien importante este. Y encuentra una serie de, digamos, de figuras que se asumen talladas en el hueso. Por ejemplo, de lo que se han encontrado y restos de estos animales, está documentado, pero por ejemplo lo que pudiera ser un tigre diente de sable, este tipo de mastodonte que tiene colmillos hacia abajo y hacia arriba, no es el mamut que tiene los colmillos recurvos. Y esto, como se los muestro, pues la verdad llama muchísimo la atención. Parte de la polémica está en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no le hacen caso, entre otras porque no lo consideran un profesional, y luego pues se va a complicar muchísimo, muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa entonces con estos antecedentes? El profesor Juan Armenta logra hacer un proyecto internacional con la Universidad de Harvard, con una arqueóloga importante que se llama Cynthia Irwin Williams, y en 1962 vienen a hacer excavaciones, digamos, con toda la formalidad que se requiere en la antropología o la paleontología. Él mucho de lo que ha encontrado lo encuentra en forma superficial, y entonces lo que quieren ellos es poder hacer una excavación en forma y poder datar las cosas, ¿no? Entonces esta expedición o esta exploración se organiza con permiso oficial de las autoridades en la materia en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 1962 vienen y exploran 4 sitios. Uno de ellos va a ser la Barranca de Caulapan, que luego se los voy a mostrar, donde encuentran un artefacto que luego va a ser fundamental para la posición oficial de esta investigadora, no así del resto del equipo. Luego se las voy a mostrar en detalle para que puedan ver un poco de lo que estamos hablando. Esta pieza de sílex o de pedernal, no son de obsidiana, que son las que luego van a abundar en México en fechas más cercanas. Viene con ella un arqueólogo, un geólogo que se llama Malde, Arnold Malde, y viene un paleontólogo que se llama Clayton Ray. Y junto con Juan Armenta empiezan a trabajar esto, ¿no? Luego van a encontrar en el horno también piezas de digamos, un tipo muy rudimentario de esta naturaleza. Se las voy a mostrar un poquito más adelante para que ustedes puedan tener una idea de lo que encuentran. Y ven también en un sitio que luego vamos a visitar, el mirador, la zona donde están los pericos, y ahí hay una cueva que, por cierto, en los planos, en algunos planos que he visto de este Malde, la tienen mal ubicada porque dicen que es el Tepeyolo y no. Luego la vamos a ver, es la cueva de Tezcal. Son los primeros que encuentran ahí. Estamos hablando de 1962. Y también en Tezazaco, que está todo esto, o una buena parte de estas están, digamos, en la zona que estamos hablando ahorita, de lo que es la península de Tetela. Y en Hueyatlaco, desde luego, encuentran también estos hallazgos. Ellos van a regresar en 1964 y luego en 1966. Por alguna razón, ella manda sus avances al Instituto Nacional de Antropología e Historia,
y nunca les dan entrada. Eso es muy importante. Y ella luego, la arqueóloga principal, decide no publicar. Se tarda bastante, ¿no? ¿Y por qué empieza a ser escandaloso? Porque cuando empiezan a hacer dataciones indirectas, ya no hay, digamos, el típico carbono 14, ya no está porque se ha mineralizado las partes, digamos, que contenía el carbono, ya no hay, daría una datación así como de tiempo infinito. Y entonces ella manda sus informes, pero digamos, no se publica. Eh, hay un personaje de apellido Lorenzo, mexicano, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que, bueno, cuando encuentran lo del mirador y la laguna, perdón, la cueva de Tezcal, luego hay una investigación muy importante ahí de Lina, que ya luego les voy a platicar, increíble, ¿no? Va a ser la que vamos a ver en la cuarta entrega, me parece. Y, hijo, en muy mal plan, porque no aceptan lo que está sucediendo. Y en 1967, acuérdense, ya es 62, 64 y 66, en 1967 la acusan, esta persona de Lina, de haber plantado digamos, los hallazgos que va haciendo, ¿no? Eh, digamos, en sus excavaciones, ellos, más adelante se los voy a mostrar cuando les hable digamos, de las expediciones, lo que siguen haciendo los geólogos, no los arqueólogos. Ahora les voy a leer lo que dice la principal geóloga afectada, que se llama Virginia Steam McIntyre. Bueno, ella lo que plantea entonces es estos hallazgos que están haciendo y que lo encuentran mucho antes que la teoría aceptada de los Clovis, y por eso es parte de la problemática, ¿no? Entonces, fíjense ustedes nada más la miseria. Ya les dije primero no cuidar el lugar, ¿no? Por nuestras autoridades de antropología. Pero luego ellos van y hacen una excavación junto en el 65, el 66. Y como no encuentran nada ellos, acaban diciendo que es falso y que son inventadas y plantadas estas evidencias, vamos a comentarlo así, ¿no? Y forzan a los trabajadores, los amenazan con meterlos a la cárcel. Hay como 70 personas que están trabajando, digamos, de mexicanos que están ahí de la zona, ayudando, porque hicieron excavaciones, zanjas y una serie de cuestiones. Y pues él logra que 3 digan que sí, pero la gran mayoría no lo aceptan, ¿no? Ahí empiezan, digamos, parte de los escándalos y los maltratos por si el lugar en sí mismo no fuera polémico, ¿no? En 1968, la arqueóloga principal en Estados Unidos publica, basado en una evidencia importantísima, es casi idéntico a esto, se las voy a mostrar en detalle para que lo vean, en una barranca que está cercana, he hecho el recorrido ahí en el kayak, que se llama Caulapan, ahora. Tiene un poquito un nombre diferente, pero se los ubico. Es la que está entrando por un costado, digamos, sobre lo que es el Valsequillo, al embarcadero que está en African Safari. Esta piececita, muy parecida, pero de esta naturaleza, y la datan con lo que yo les había mencionado, estos moluscos, estos caracoles que ubican en ese nivel, y lo datan en 22,000 años de antigüedad. Es decir, cuando estamos hablando que las teorías aceptadas son de 13,500, en Puebla, en México, hay evidencia de poblaciones previas. Y incluso acaba diciendo que si toman en cuenta los niveles de esta barranca, digamos, de antigüedad, digamos que pueden datar todavía con carbono 14, está entre 22,000 y 35,000 años. Entonces, nada que ver con los Clovis, que les digo, vean
se las voy a mostrar en detalle, pero son bastante más rústicas. Nada que ver con la punta de los clovis, que es dificilísima de hacer, ¿no? Sobre todo el rebaje que tiene para poder tomar la punta con lo que fuera la flecha o la lanza, ¿no? Entonces, esto de por sí ya es escandaloso, por eso aparentemente no lo quieren hacer. Lo que se me hace una bajeza es que, por un lado, se van a excavar ellos y luego acaban inventando. De tal forma que en 1969 la doctora Cynthia Irving Williams, la arqueóloga principal, manda a llamar a arqueólogos reconocidos de varias universidades, ella es de Harvard, por favor, ¿no? Para que defiendan lo que se está encontrando. Déjenme, les leo algo de esto que está aquí. Va a ser ya muy simple, pero les voy a dar los testimonios. Por ejemplo, este primero es de Richard McNeil, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Calgary, en Alberta, en Canadá. Y vean lo que dice, ¿no? Está tratando de responder a la acusación que le hace José Luis, me parece José Luis Lorenzo de Lina. Dice, durante la segunda excavación de Valsequillo en 1964, yo observé numerosos artefactos y chips, lascas, ¿verdad? En asociación directa con huesos de animales extintos. Aquí les pongo una de las fotografías que toma la arqueóloga Irving Williams de la excavación. No hay evidencia que ellos hayan sido plantados, ¿no? Y yo considero que ellos han sido encontrados in situ, o sea, en ese lugar. Yo no pude observar la primera excavación de 1962, pero vi la mayor parte de los artefactos muy poco tiempo después de la excavación y algunas lascas o artefactos todavía cementados o insertados en la matriz de huesos de animal. La mayoría de los artefactos que yo vi también tienen material cementado adherido a ellos y es inconcebible que un artefacto de esta característica que está en la matriz, ¿no? Puede haber sido planteado durante la excavación. Es uno de los muchos testimonios. Hay también el colegio Wellesley de West Virginia, del Museo de Historia Natural de Denver, etcétera. Y todo el mundo, pues lo que hacen es decir qué bajeza. No es así.